La Biblia nos deja entrever momentos selectos de la vida de Jesús, como si fueran destellos fugaces de un plan eterno. Lo vemos en Belén, envuelto en un manto de luz, rodeado de pastores maravillados y ángeles que llenan el cielo con su canto. Lo vemos a los 12 años, sentado entre los maestros de la ley en el templo, formulando preguntas que perforan la mente y ofreciendo respuestas que desconciertan a los sabios. Y después, silencio. 18 años de un vacío absoluto. Ni un relato, ni una palabra, como si la eternidad hubiera decidido apartarlo de la mirada humana. ¿Por qué? Porque el Salvador, enviado para transformar la historia, permaneció invisible durante tanto tiempo. ¿Qué ocurrió en esos años que nadie presenció y que ningún evangelista registró? Este enigma ha inquietado a creyentes, teólogos y estudiosos durante siglos. Algunos lo llaman los años perdidos, pero la verdad es que no estaban perdidos, estaban guardados. En las Escrituras, el silencio de Dios nunca es un descuido, es una estrategia. Lo que no se revela bajo los reflectores se forja en la quietud. Lo que no se registra en las crónicas se moldea en la intimidad. Y cuando finalmente se presenta al mundo, no necesita justificación. Trae consigo la fuerza de lo que fue formado en lo secreto. Hoy vamos a abrir ese velo, vamos a adentrarnos en lo que la Biblia calla, en lo que la historia apenas susurra y en lo que el propósito eterno mantiene protegido. Vamos a mirar esos años en que Jesús, lejos de las multitudes, crecía en silencio. Años que no llenaban titulares, pero que estaban escritos en el plan de Dios con la misma exactitud que la cruz y la resurrección. Porque si Dios guardó en secreto a su propio Hijo hasta el momento preciso, tal vez ahora mismo también esté escribiendo en el silencio de tu vida capítulos que todavía no estás listo para ver. Era la Pascua en Jerusalén. La ciudad palpitaba como un corazón inmenso, latiendo al ritmo de miles de pasos que resonaban en las calles empedradas. Peregrinos de todos los rincones de Israel abarrotaban los caminos, llevando consigo ofrendas, historias y oraciones. El aroma del incienso se mezclaba con el del pan recién horneado. El murmullo de las multitudes se elevaba como un río constante hacia el monte donde se erguía el templo. Entre aquella multitud, una familia de Nazaret avanzaba con un muchacho que no llamaba la atención de los transeúntes, pero que en su interior guardaba el peso silencioso de una misión que un día transformaría la historia de la humanidad. Jesús tenía 12 años. Era la edad en la que un varón judío comenzaba a asumir las responsabilidades de la ley. Había escuchado las lecturas con una atención que perforaba el alma. Había observado los sacrificios y comprendido su significado más allá del rito. Había respirado un aire saturado de expectación espiritual. Y sin embargo, cuando la caravana de su aldea emprendió el regreso, él no se unió al grupo. No fue un descuido. No fue que se extraviara entre la multitud. Fue una elección. Porque había encontrado un lugar donde debía estar, en medio de los maestros de Israel. Durante 3 días, el templo fue su escuela y su púlpito. Escuchó y habló. Preguntó y respondió. Los ancianos, curtidos por décadas de debate, se miraban entre sí con asombro. No era un niño repitiendo fórmulas aprendidas de memoria. Cada respuesta tenía el filo y la luz de quien habla desde la fuente misma de la verdad. Cuando sus padres lo encontraron, María, con la voz quebrada por la angustia, dijo: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te hemos buscado con aflicción». Y Jesús, con la serenidad de quien ya conoce su lugar en el plan eterno, respondió: «No sabían que en los asuntos de mi Padre me es necesario estar». Tras ese día, las Escrituras cierran la puerta con un solo verso: «Y Jesús crecía en sabiduría,
en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Un resumen breve, pero que oculta 18 años de formación invisible, donde el Creador moldeaba en silencio al Redentor del mundo. En la narrativa bíblica, el silencio nunca es un vacío. Es un taller invisible donde las manos de Dios trabajan sin testigos. Es la cámara secreta donde se forjan las misiones más grandes, lejos de la mirada del mundo. Cuando la Escritura calla sobre un período de la vida de alguien, no es porque esos años carezcan de peso, sino porque su valor está en lo que preparan, no en lo que muestran. Moisés pasó 40 años en el desierto cuidando ovejas, olvidado por los hombres, antes de escuchar la voz que lo enviaría a liberar a Israel. David fue ungido rey cuando aún olía a pasto, pero tuvo que vivir años de soledad, persecución y exilio antes de sentarse en el trono. Pablo, después de su encuentro con Cristo en el camino a Damasco, desapareció de la escena y se retiró a Arabia para ser moldeado en secreto antes de sacudir al mundo con el Evangelio. Jesús no fue diferente. Sus 18 años ocultos no fueron inactividad, sino entrenamiento divino. Allí aprendió la paciencia de quien no se adelanta al tiempo del Padre, la obediencia de quien somete su fuerza y su sabiduría al propósito eterno, la fortaleza de quien enfrenta tentaciones, luchas y cansancio, lejos de los aplausos y las multitudes. Creció en una aldea pequeña, en un hogar sencillo, bajo la autoridad de María y José, ejercitándose en un oficio que requería disciplina, precisión y resistencia. El silencio también fue un muro de protección. Antes de que las multitudes lo buscaran, antes de que los líderes religiosos lo interrogaran, antes de que el infierno desplegara sus ataques más oscuros, Jesús estaba siendo preservado. Había un tiempo para aprender, un tiempo para trabajar con madera y clavos, y un tiempo para levantar con esas mismas manos el reino de Dios. Pero nosotros vivimos en una cultura que idolatra lo inmediato y lo visible. Queremos frutos sin raíces, coronas sin cruz, y olvidamos que en el reino lo invisible es lo que sostiene lo eterno. Los años ocultos de Jesús nos enseñan que la preparación silenciosa no es una pausa, es el proceso. Y cuando el Padre esconde a alguien, es porque todavía está construyendo dentro de él aquello que un día sostendrá de pie bajo el peso de su llamado. Si el Hijo de Dios esperó 18 años en el anonimato para cumplir 3 de ministerio, ¿cómo no confiar nosotros en esos tiempos donde parece que nada ocurre, pero en realidad todo se está gestando? Para comprender los años ocultos de Jesús, hay que viajar con la imaginación al mundo en el que creció. Nazaret no aparecía en los mapas importantes, ni era un destino que atrajera a peregrinos. Era una aldea pequeña, encajada en las colinas verdes y pedregosas de Galilea, con calles polvorientas que el viento barría cada tarde, casas de piedra caliza encalada y techos de barro endurecido por el sol. La vida allí no se medía por grandes acontecimientos, sino por el pulso lento de las estaciones, por el trabajo de las manos y por las costumbres que pasaban de padres a hijos como herencia sagrada. Sin embargo, Galilea no era un rincón aislado del resto del mundo. El peso de Roma estaba sobre ella. Soldados patrullaban los caminos. El eco de las órdenes latinas rompía el silencio de las mañanas, y los impuestos caían sobre las familias como un yugo que nadie podía quitarse. La tierra estaba atravesada por rutas comerciales. Caravanas de camellos y burros llevaban especias, telas y noticias de tierras lejanas. En los mercados, los acentos se mezclaban, los dioses extranjeros se colaban en las conversaciones, y el judaísmo tenía que luchar por no diluirse entre tantas influencias. En ese contexto, Jesús aprendió el oficio de carpintero bajo la guía de José. La palabra griega usada en los evangelios, tecton, abarca más que la madera. Habla también de piedra,
de construcción, de levantar estructuras que resistan el tiempo. Fabricar una mesa o alinear las piedras de un muro no era solo cuestión de técnica. Requería precisión, paciencia y una fuerza constante. Cada jornada en el taller, cada astilla clavada en sus manos, cada bloque pesado que cargaba, formaban parte de un entrenamiento invisible para una obra mayor. Edificar vidas, reparar corazones quebrados, levantar un reino que nada podría derribar. A pocos kilómetros se levantaba Séforis, una ciudad en expansión, con arquitectura romana, mosaicos y teatros. Es posible que Jesús trabajara allí, aprendiendo a moverse entre mundos distintos. El de los campesinos humildes de Nazaret y el de comerciantes, soldados y funcionarios de una ciudad cosmopolita. Mientras tanto, la sinagoga era el centro espiritual. Allí escuchaba la Torá, participaba en la oración y veía cómo la esperanza del pueblo se aferraba a las promesas proféticas. Creció viendo el peso de la opresión y la luz de la esperanza en los ojos de quienes aguardaban un Mesías. Nazaret no fue solo su hogar, fue el taller silencioso donde se forjó el carácter del Salvador del mundo. El silencio de la Biblia sobre los años que transcurren entre los 12 y los 30 ha sido como un lienzo en blanco sobre el que muchos han querido pintar su versión de la historia. A lo largo de los siglos han surgido teorías, algunas con cierto fundamento histórico y otras nacidas más del deseo de llenar vacíos que de evidencias sólidas. Los textos apócrifos y las leyendas antiguas han intentado cubrir ese silencio con relatos que van desde lo posible hasta lo abiertamente fantástico. Una de las hipótesis más mencionadas es que Jesús pudo haber viajado nuevamente a Egipto. No sería un territorio desconocido para él. De niño había estado allí con María y José cuando huyeron de la furia de Herodes. En esa época, Egipto albergaba prósperas comunidades judías, sinagogas activas y maestros de la ley, además de un ambiente cultural rico en conocimiento. Si Jesús hubiera regresado, habría encontrado un lugar propicio para profundizar en las Escrituras y conocer otras perspectivas. Sin embargo, la palabra no lo confirma, y debemos mirar esta posibilidad con prudencia. Otros relatos más lejanos lo colocan viajando hacia Oriente, a tierras como Persia o incluso India, vinculándolo con filosofías extranjeras. Pero estas narrativas suelen estar teñidas de romanticismo y sincretismo, y carecen de respaldo bíblico o evidencia histórica sólida. Son, en el mejor de los casos, especulaciones ajenas al testimonio de las Escrituras. Lo que sí armoniza con el contexto y la tradición es imaginarlo permaneciendo en Israel y sus alrededores, cumpliendo con las costumbres judías, asistiendo a la sinagoga, participando en las fiestas, memorizando la ley y aprendiendo el oficio de tectón junto a José, tal vez trabajando en ciudades como Séforis, en pleno auge constructivo, codeándose con campesinos, comerciantes, soldados y artesanos de diversas procedencias. Es igualmente plausible que haya pasado horas incontables en estudio profundo, bajo la guía de maestros locales, discutiendo la ley, los profetas y los salmos. Y sin embargo, cuando habló por primera vez en público, su enseñanza no tenía el eco de las escuelas humanas, sino el sello inconfundible de la autoridad divina. Más allá de las teorías, hay una certeza que no admite dudas. Cuando el silencio se rompió, Jesús estaba listo. Su conocimiento no provenía solo de libros, sino de comunión directa con el Padre. Cada día de esos años, fuera en un taller humilde, en una sinagoga polvorienta o en las calles de una ciudad bulliciosa, había sido parte de un entrenamiento invisible que preparaba el escenario para el ministerio más transformador de la historia. En la trama de las Escrituras hay un patrón que se repite con precisión divina. Antes de cada misión hay un tiempo de preparación.
no es un detalle menor ni una etapa opcional. Es la antesala necesaria para que la misión se cumpla con fuerza y sin quiebres. Dios nunca lanza a sus siervos al frente de la batalla sin antes forjarlos en el anonimato, en el silencio, en el trabajo invisible. Moisés fue llamado para enfrentar al imperio más poderoso de su tiempo, pero antes de pararse ante Faraón, pasó 40 años pastoreando ovejas en el desierto. No era un paréntesis, era un entrenamiento encubierto. Allí aprendió a guiar, a esperar, a escuchar la voz de Dios entre el viento y la soledad, a sobrevivir en tierra árida, justo lo que necesitaría para conducir a Israel por 40 años más en un desierto igual de implacable. David recibió la unción para ser rey cuando aún cuidaba rebaños, pero la corona no llegó de inmediato. Primero vinieron los días en los pastos, las noches solitarias bajo las estrellas, la lucha contra fieras, las persecuciones de Saúl y la vida como fugitivo. Fue allí, entre el silencio y la presión, donde aprendió que gobernar no es un privilegio, sino un peso que solo se lleva con la fuerza que da la dependencia total de Dios. Elías, tras desafiar a Acab y ver descender fuego del cielo, no marchó a la siguiente gran hazaña. Se retiró a lugares remotos, alimentado por cuervos, sostenido solo por la voz del Altísimo, hasta que estuvo listo para volver con un mensaje que haría temblar la nación. Pablo, después de caer al suelo cegado por la luz de Cristo en el camino a Damasco, no salió a predicar de inmediato. Fue llevado a Arabia, a un retiro divino donde su teología, su carácter y su espíritu fueron quebrantados y reconstruidos por revelación directa del Señor. Y Jesús, el mismo Hijo de Dios, se sometió a ese patrón. A los 30 años, la edad establecida en la ley para que un sacerdote entrara en servicio, se presentó en el Jordán para ser bautizado por Juan. No antes, no después. Durante 18 años permaneció en Nazaret, lejos de los reflectores, trabajando con sus manos, obedeciendo, creciendo en sabiduría y en gracia, aguardando la hora exacta señalada por el Padre. El tiempo de preparación no es tiempo perdido. Es el fuego lento que da sabor y consistencia. Es el cincel invisible que da forma a la piedra antes de que sea colocada en su lugar definitivo. Si el Hijo esperó, ¿cómo no aprender nosotros a esperar? Porque en la agenda de Dios, el día de manifestación siempre llega, pero nunca antes de que la obra interior esté completa. Los años ocultos de Jesús nos confrontan con una verdad que derriba la mentalidad acelerada de nuestro tiempo. En el reino de Dios, lo invisible es tan sagrado como lo visible y muchas veces es aún más poderoso. Hoy vivimos en una cultura que confunde éxito con exposición, que mide el valor por el número de miradas y que cree que, si no se publica, no existe. Pero en los cielos, las mayores obras se gestan en silencio, lejos de la aprobación humana. En esos 18 años de aparente silencio, Jesús no estaba detenido ni pasivo. Cada día era una construcción. Su mente se afilaba en la palabra, su cuerpo se fortalecía en el trabajo diario, su carácter se templaba en la obediencia constante y su espíritu se profundizaba en una comunión inquebrantable con el Padre. No necesitaba aplausos para avanzar. No buscaba que nadie confirmara lo que ya sabía en lo más íntimo, quién era y a quién pertenecía. Ese tiempo escondido revela un principio eterno. Dios forma a sus siervos en la sala cerrada antes de presentarlos en la plaza pública. Como la semilla que germina en la oscuridad de la tierra antes de romperla con fuerza hacia la luz, el llamado divino crece primero en el terreno oculto, donde las raíces se hunden lo suficientemente profundo como para sostener el peso de la misión. Y ese principio también es para nosotros. Tal vez ahora mismo estás en un capítulo invisible de tu vida. Trabajas, oras, sirves y parece que nadie lo ve.
sientes que el tiempo pasa y que tu propósito se retrasa. Pero si permaneces en obediencia, no estás perdiendo tiempo, lo estás invirtiendo en el único terreno donde el fruto no se marchita, el de la preparación divina. Jesús nos enseñó que lo que se forja en lo secreto no es menos espiritual que lo que se manifiesta en público. De hecho, es ahí donde se adquiere la resistencia para sostener la gloria sin caer bajo su peso. Y cuando llegue el momento, no será por tu estrategia ni por tu agenda, será porque el Padre pronunciará la palabra que todo lo cambia. Ahora. Cuando Jesús salió por fin del velo del anonimato, no lo hizo con cautela, sino con la seguridad de quien sabe que su hora ha llegado. Caminó hacia el Jordán con paso firme, se presentó ante Juan el Bautista y en un acto de profunda humildad y perfecta obediencia descendió a las aguas. Entonces el cielo se abrió, el Espíritu Santo bajó sobre él en forma de paloma, y la voz del Padre rompió el silencio eterno. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Ese fue el instante en que comenzó el ministerio que cambiaría para siempre el destino del mundo. Pero ese momento glorioso se había gestado en 18 años de un taller silencioso donde cada día contaba. Nada de lo que vivió fue casualidad. Cada golpe de martillo en el taller, cada oración pronunciada en lo íntimo, cada jornada de trabajo bajo el sol de Galilea, cada conversación en la sinagoga, todo formaba parte del cimiento invisible que sostendría 3 años de una obra que desafiaría la historia. Su ministerio público fue poderoso porque su ministerio privado, en lo secreto, había sido fiel. Y aquí está la pregunta que nos sacude. ¿Cómo estamos viendo nuestros propios años de silencio? ¿Los llamamos tiempo perdido o los reconocemos como el taller del Padre? Tal vez ahora mismo estás en una etapa sin aplausos ni reflectores, un tiempo en que tus esfuerzos parecen pasar inadvertidos y tus oraciones parecen no encontrar respuesta. Pero si el Hijo de Dios no evitó ese proceso, ¿qué nos hace pensar que nosotros deberíamos saltarlo? En el reino de Dios no es la visibilidad lo que confirma tu llamado, sino la obediencia constante. No es tu prisa la que decide la hora, sino el reloj perfecto del Padre. Él sabe cuándo es el momento de mostrar al mundo lo que ha formado en la intimidad. Y cuando ese instante llegue, ninguna fuerza, ninguna puerta cerrada, ningún obstáculo podrá detenerlo. Así que, si hoy te encuentras en ese tiempo de silencio, permanece. Crece en sabiduría, fortalece tu carácter, afianza tu fe. Cada día en obediencia está tejiendo la historia que un día se revelará. Porque llegará el momento en que el Padre dirá tu nombre y pronunciará la palabra que lo cambia todo. Ahora. Y entonces comprenderás que esos años ocultos no fueron un retraso, fueron el escenario secreto donde se forjó tu victoria.